Más sobre los archivos de la dictadura en esta edición especial. Recién se lo habíamos adelantado. La dictadura expropió más de 30 empresas, inclusive la creación de un organismo para legalizar, para blanquear, Raúl, estos robos. Exactamente, y como veíamos recién en el caso de Adeva, con el caso de las empresas Graiber, también había una intencionalidad política detrás de estas medidas. Lo vamos a comentar en un ratito, pero primero veamos el informe. ¿Cómo no? Es una documentación que viene a confirmar una serie de datos que se poseían pero sin prueba documental fehaciente. La dictadura lo etiquetó como guerra contra la subversión económica. Llamó operación comercial el traspaso de empresas bajo torturas en centros clandestinos. Para realizar estas prácticas, montó un sistema vestido de legalidad. El decreto número 3245 del 21 de octubre de 1977 creó la Comisión Nacional de Responsabilidad Patrimonial, la CONAREPA, un mecanismo de acumulación y enriquecimiento del régimen, un formidable órgano burócrata. Sabíamos que hubo una política oficial que llevó a la destrucción, desaparición, apoderamiento, quiebra de más de 800 empresas. Sabíamos que dentro de esas empresas había casos como lo de los ingenios, como de las compañías azucareras, como los de Austral y otros que ya se están investigando judicialmente. Lo que aparece ahora son las discusiones de la Junta sobre esos casos. No estamos hablando de opositores políticos al régimen, estamos hablando de secuestrados que muchas veces estaban desligados absolutamente de la oposición política al régimen y sectores de clase alta, participantes del mercado de capitales, banqueros, financistas, que a pesar de algunos ser amigos o apoyaron la dictadura, son secuestrados igual y desapoderados igual. Entre los archivos de la dictadura, hallados recientemente en el edificio Cóndor, se encuentran documentos referidos a la apropiación de bienes. En uno de ellos, la lista de 31 empresas, todas propiedad del banquero David Graiber. Todas las empresas del grupo Graiber pasaron a estar en la misma situación, o sea, a estar bajo la responsabilidad de la CONAREPA y sus legítimos dueños privados de disponer de ellas. En realidad, el grupo Graiber había sido construido por David Graiber y tenía no solo una serie de empresas de distinto tipo en el país, desde constructoras, desde empresas editoriales, y tenían también bancos en la Argentina y en el exterior. En la Argentina tenían el Banco de Burlingame, el Banco Comercial de La Plata, y en el exterior tenían dos bancos en Nueva York, un banco en Bruselas y un banco en Tel Aviv. Es decir, era un verdadero grupo de importancia económica. Se encuentra en los archivos del edificio Cóndor, donde se da cuenta que se discutían semanas y semanas y meses. Y vamos a nombrar, por nombrar, y que es muy emblemático, el caso de los Graiber y con todo lo que es papel prensa, y su correlato material y después qué se va a hacer con la empresa está con carpetas que dan cuenta de esta transferencia económica. En la reunión de la Junta Militar con fecha 21 de julio de 1977, se resolvió darle trámite al proyecto que permitiría el apoderamiento de cada una de las 31 empresas. Curiosamente, en ese mismo documento se solicitaba el retiro del proyecto de ley de telecomunicación hasta tanto no se definieran las pautas para una nueva ley de radiodifusión. La CONAREPA se convirtió en un instrumento que persiguió e investigó individualmente a cada una de las personas clasificadas de enemigas. Hay un factor económico fuerte y también una persecución a los que se consideraban subversivos bajo las categorías y que también tenían su actividad y que se los perseguía y directamente se pasaba a disponibilidad todos sus bienes. Lo que se demuestra es que lo que buscaba Martínez era implementar un modelo económico bien claro, que tendía al fuerte endeudamiento externo, por eso la deuda externa crece de 6.000 millones, de cerca de 6.000 millones en el momento de la caída de Isabel Perón, a más de 67.000 millones cuando se van los militares.
a la desindustrialización, aquella famosa frase de Martínez Dios que daba lo mismo fabricar caramelos que acero, a la pérdida de derechos de los trabajadores. La rama sidero-metalúrgica es muy importante, hay más de 200. En el sector de ferrocarriles también hay alrededor de 100 detenidos desaparecidos. En la industria azucarera, muy importante, grandes ingenios de Tucumán y de Salta y Jujuy. También la industria frigorífica, sobre todo empresas como Swift. O sea, son ramas que se destacaron por la cantidad de detenidos desaparecidos. Y el restante es concentrar la actividad económica en grupos fuertes, monopólicos generalmente, con los cuales era más fácil negociar que con la actividad de mayor competencia y de mayor diversidad. El mismo modelo de represión aplicado a los trabajadores de las fábricas Mercedes-Benz y Ford, con la connivencia de sus autoridades, fue utilizado para atacar a pequeños y grandes empresarios, entre ellos el banquero David Graeber. De acuerdo a un informe del Ministerio Público de la Nación, los archivos de la CONAREPA muestran las relaciones de poder al interior del Estado, siempre apañada por la formalidad jurídica. En él también se menciona una serie de casos que sirven para comprender su funcionamiento. El de Josefa López Rega y Norma Beatriz López Rega, esposa e hija del exministro de Bienestar Social de Juan Domingo Perón, cuyos bienes inmuebles fueron apropiados, y el tan siempre renombrado caso Graeber. El proyecto de Martínez de Oz, que es el verdadero jefe civil de la dictadura, implicaba reorganizar toda la actividad económica. Dentro de esa reorganización económica había que disciplinar a la sociedad mediante el terror, y había también que privar o mantener apartado de todo lo que fuera la actividad pública una serie de personalidades de distinto tipo y de distinta extracción. El jefe del primer cuerpo del ejército, Guillermo Suárez Mason, ordenó investigar la vinculación de Graeber con los montoneros y la composición de su grupo empresarial. El Banco de Hurlingham fue uno de los objetivos. La CNB establecía una denuncia, como le corresponde a la CNB, y en ese marco actuaba por un lado la justicia, pero por otro lado el ejército. Y el formato del ejército no era el de la justicia, de empezar una causa judicial. Era primero secuestrar a todos, como el caso de Banco de Hurlingham, que es la compra de un banco que era de los Graeber, lo compra el grupo Yaván, interviene Grassi, Siderúrgicas Grassi, y en ese contexto la dictadura, con informes de la CNB, con apoyo de la CNB, secuestra a 28 personas, las tiene en Campo de Mayos y los desapodera a todos, de todo lo que tienen. Desde el Aeroparque Metropolitano y con destino al Colegio Militar de la Nación, parte el titular de Economía, doctor José Alfredo Martínez Dios, acompañado de su equipo económico. Los delitos económicos prescribieron. La CONAREPA funcionó hasta el 10 de diciembre de 1983. Cada vez queda más claro que es un proyecto político y económico, donde las empresas eran el sostén económico para este proyecto político. Hay que tener claro que el Estado guarda todo, registra todo, y esos archivos están. Debe haber miles de archivos como este en un montón de lugares, en espacios públicos, pero también en empresas privadas. A 30 años de democracia, con este largo camino que hemos recorrido, podemos decir, los archivos están y el Estado hoy no solo se hace cargo, sino justamente los preserva. Los archivos están y los estamos difundiendo por primera vez en la televisión argentina, y parte de estos archivos, como recién compartíamos, desnudan la apropiación del grupo Graeber en la última dictadura militar. Raúl de la Torre. Y un grupo Graeber del que se conoce poco, salvo la relación con Papel Prensa que hemos conocido recientemente. ¿Quién era David Graeber? A David Graeber lo asesinaron, hay que recordar también esto. En el año 76 le hicieron volar el avión en el que se dirigía de Estados Unidos a México, donde se iba a encontrar con la familia, con Lidia Papaleo, su esposa. Se reencontraba después de que difícilmente habían logrado salir del país, con todos los acontecimientos que tuvieron que ver con el tema de las acciones de Papel Prensa y demás. Graeber era un banquero distinto, era un banquero que no pertenecía al clan o al
sector o a la clase dominante de Adeva que veíamos recién. Era un banquero que tenía muchas ambiciones, tenía una identidad con la izquierda, durante el peronismo estuvo muy cerca de Helbar, era un amigo personal de José Helbar, el primer ministro de Economía del peronismo del 73, con Cámpora y después también con Perón. Y este hombre se había vinculado con capitales de los montoneros que le habían dado para que él manejara estos fondos. Esa fue la excusa por la cual lo persiguieron, pero en realidad lo que buscaban era apropiarse de esas empresas que tenían Greiber, porque entre esas empresas estaba Papel Prensa y tenían interés en esa acción de Papel Prensa quienes eran los otros socios, que eran los grandes diarios que apoyaban a la dictadura. Estoy hablando de Clarín y La Nación. Ahí también hubo una motivación que nace de un interés económico de un grupo de empresas, de un grupo poderoso de empresas, que es el que promueve la acción de los militares, en este caso sobre el grupo Greiber. Claro, recién una de las entrevistadas indicaban, a no confundirse, acá había un proyecto político y económico. Hay que entender esto, Pablo, cada vez Me parece que acá es crucial en este capítulo de esta historia, Raúl. Totalmente. Hay que tener en claro que siempre un proyecto económico lo que hace es implementar o llevar a la práctica un proyecto político, hacer posible un proyecto político o los objetivos políticos que se plantean. Lo que estamos descubriendo, y esto es una secuencia histórica, primero fue necesario desenmascarar a la dictadura, a los responsables militares del genocidio, juzgarlos, y ahora que está reconocido por todo el mundo que eran culpables, son responsables y están presos, empieza la otra etapa, ver quiénes fueron los mentores de ese golpe, esos genocidas. Estamos empezando a conocerlo con estos documentos, porque hay muchos sectores, muchos grupos económicos que están vinculados con esto. Algunos con metodología muy similar. Uno de los entrevistados que veíamos recién hablando, un joven de barba que explicaba muy bien algunas cosas, se llama Bruno Napoli. Él integra la Comisión de Derechos Humanos de la Comisión Nacional de Valores, que ahora se asocia al Ministerio de Defensa para trabajar también sobre estos archivos. Muy importante este aporte porque puede ser un avance muy interesante de algunos que ya tienen experiencia en revisar los archivos de la CNB, donde se descubrió que muchos empresarios, más de 50, fueron secuestrados y desapoderados, es decir, se les quitaron sus capitales a través de torturas, de secuestros y demás, como ocurrió con la familia Greiber, con la familia Papaleo. Digamos, esto también fue un modus operandi y en esto tuvo mucho que ver eso que era un proyecto político, pero llevado a cabo por un poder económico dominante que era el que lo manipulaba y lo manejaba. Gracias, Raúl. Nueva pausa en esta edición especial, ya estamos. Para asegurarse la impunidad de por vida, los dictadores elaboraron un documento final que tuvo varias etapas, un borrador y luego otros 3 documentos llamados Delta. En el próximo bloque compartimos cómo hicieron esa declaración y a quiénes consultaron. La Iglesia y los desaparecidos, en el próximo bloque de esta emisión especial de Visión 7 con los archivos secretos de la dictadura.